Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bien, hoy vamos a trabajar este juego. Se llama Las Torres de Hanoi. En este caso, para explicarles, tengo algunos discos. Por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 discos. ¿Cierto? Entre más discos tengamos, pues vamos a necesitar más movimientos. Este juego consiste en lo siguiente. Hay que pasar estos discos de este palito primero o palo A al palo tercero o palo C. Ese es el objetivo. Pero hay dos reglas. Primero, nunca debes colocar un disco grande sobre uno pequeño. Prohibido. Nunca. Esa es la regla número 1. Segunda regla, tienes que mover un disco a la vez. Es decir, está prohibido hacer esto. O está prohibido hacer esto. Porque estás moviendo dos discos a la vez. Es solamente un disco a la vez. Ejemplo, hago este movimiento, luego hago este movimiento y luego este movimiento. Uno a la vez. ¿Vale? Ese es el objetivo. Ahora, ¿cómo resolverlo? En especial para 7 discos. Pues habrá que aprender a resolverlo para 6 discos. Eso es lo primero. Y para resolverlo para 6 discos, habrá que aprender a resolverlo para 5 discos. Y para resolverlo para 5 discos, primero seamos buenos resolviéndolo para 4. Y primero para 3. Y aquí viene lo fácil. Resolverlo para 2 discos y un disco, pues es muy sencillo. Resolvámoslo para un disco. Acá bien. Resolvámoslo para 2 discos. Lo obvio es poner este primero aquí. Luego llevamos este al final. Y luego este acá. 3 movimientos. Repito. Un movimiento, 2 movimientos, 3 movimientos. Bien, fácil. Esos son como los sencillos. Ahora miremos para 3 movimientos. Para 3 movimientos ya la cosa no es tan obvia. Porque yo no sé si el primero deba ser aquí o aquí, el primer movimiento. Les voy a sugerir hacerlo acá y luego les voy a decir por qué. Segundo movimiento, acá. Tercero, aquí. Cuarto, hay que sacar este. Quinto movimiento, sexto movimiento, séptimo movimiento. ¿Vale? Ahora, ¿por qué coloqué este disco acá y no acá? Porque así vamos a obtener la cantidad mínima de movimientos. Es que existe una cantidad mínima de movimientos por disco. Sí, de acuerdo a que tengas 3, 4, 5, 6 discos hay una cantidad mínima. Puedes hacer más. ¿Sí? Puedes hacer más. En el caso de 3 discos la cantidad mínima son 7 movimientos. Puedes hacer 8, 9, 10. Pero la idea es hacerlo con la cantidad mínima de movimientos. ¿Vale? ¿Y quién decide ese número? Ya lo vamos a ver. Bueno, supongamos que ya somos expertos resolviéndolo para 3 discos. Vamos a tratar de resolverlo para 4 discos. La clave va a ser la siguiente. La clave va a ser mover este aquí, resolverlo para 3 discos. Profe, pero lo estás moviendo varios al mismo tiempo. Sí, te estoy explicando la lógica que vas a usar para resolverlo. Pero obviamente aquí estoy violando las reglas del juego. ¿Vale? Debo hacer eso, que es mover de aquí a aquí 3 discos. Agrego un movimiento y luego vuelvo a resolver el problema para 3 discos. Esa va a ser la lógica para resolverlo para 4 discos. Es decir, para resolver el problema para 4 discos debo resolverlo 2 veces para 3 discos y agregar un movimiento. Para resolver un problema con una cierta cantidad de discos, yo necesito resolverlo 2 veces con una cantidad inferior en discos, la cantidad anterior en discos, y luego agregar un movimiento. Esa es la lógica del problema. Y eso, mis queridos muchachos y mis queridos niños, se llama en matemáticas un proceso recursivo o recursividad. Es decir, para resolver un problema complicado, lo podemos hacer resolviendo un problema un poco más fácil, que sigue más o menos las mismas reglas del juego, la misma lógica, pero es un poco más fácil.
Y para resolver ese problema más fácil, tenemos que recurrir a un problema más fácil, y a otro más fácil, y a otro más fácil. Y ese proceso como hacia atrás, dividiendo o distribuyendo todo en problemas más sencillos, se llama un proceso recursivo. ¿Cuándo se detiene? Debe haber un momento en que sea un caso tan fácil que es obvio. En nuestro caso, yo le sugiero que sea el de 3 discos para resolver el problema. En matemáticas los vamos a ver decir, ya escribiendo matemáticas, el caso fácil va a ser este, un disco. Para resolver un disco necesitamos hacer este, ¿vale? Bueno, ahora sí, yo les decía que para la cantidad de discos hay una cantidad mínima de movimientos. ¿Quién decide eso? ¿Cómo lo encontramos? Pues usando esa lógica que les acabo de decir. Para resolver un problema necesito resolver 2 veces el problema anterior más un movimiento. Lo vamos a ver al tablero. Entonces vamos a hacer una tablita. Aquí vamos a colocar el número de discos. Y aquí vamos a colocar el número mínimo de movimientos para resolverlo. ¿Vale? Bueno, el caso más fácil es un disco. Un disco, ya sabemos que es un solo movimiento. Mover el disco de la primera torre a la tercera torre. 2 discos, ya nos dimos cuenta que son 3 movimientos. ¿Cierto? ¿Qué pasa con 3 discos? Recuerdan que eran 7. Eran 7, ¿pero por qué? Por la lógica que les expliqué antes. Habrá que resolver este problema 2 veces, o sea, 2 por 3, porque para resolver el problema de 3 discos hay que resolver el problema de 2 discos 2 veces, 2 por 3, más 1, que es el movimiento de mover el disco más grande. Y esto da 2 por 3, 6, más 1, 7. Y usamos lo mismo para los otros discos, es decir, para 4 discos, ¿cuánto necesitaremos? Tendremos 2 por 7 más 1, que es 14 más 1, 15 movimientos. La cantidad mínima es 15 movimientos. Hagámoslo para 5 y para 6 y podemos seguir, ustedes lo pueden hacer. Entonces, 2 por 15 más 1, 31 movimientos para 5 discos, que fue el caso con el que iniciamos el video. Ustedes lo pueden contar, 31 movimientos. Y finalmente, para el caso de 6 discos, 2 por 31 más 1, eso nos da 62, 63 movimientos. Sí, crece demasiado rápido. ¿Por qué? Miremos un orden aquí. Estos números tienen algo en común. Estos números y los que han de salir de aquí para abajo. Por ejemplo, les pregunto, ¿cuánto es 2 a la 3? ¿Por qué a la 3? Porque estamos hablando de 3 discos. ¿Cuánto es 2 a la 3? 2 por 2, 4, por 2, 8. Potenciación. ¿Verdad? 8. Ok. Y este es 7, una menos. Ok. 2 a la 4. Para 4 discos. Es decir, el exponente es el número de discos. Esto es 16. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Menos 1, 15. 2 a la 5. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Menos 1, 31 discos. Ok. Es decir, en general, para el caso de una cantidad, no sé, n va a ser una cantidad grande de discos, 7, 8, 9, el que deseen. ¿Cuánto es el número de movimientos mínimo que deberíamos usar? 2 a la n, y a eso le restamos 1. ¿Vale? 2 a la n menos 1. Por ejemplo, para 64 discos, 2 a la 64 menos 1. Y eso es una cifra increíblemente grande. Esta fórmula en matemáticas, bueno, no es así tan sencilla. Sí es sencilla de encontrar, pero no así. Me refiero, hasta aquí nos ha funcionado 2 a la 5 y le restamos 1, 2 a la 6 y le restamos 1 y así. Pero ¿cómo estamos seguros en matemáticas de que siempre esta fórmula funciona? Pues bueno, no es así como al tanteo como lo hicimos acá. En el próximo video
bueno, en el siguiente video del próximo sábado, vamos a ver algunos detalles de esta fórmula y algunas cosas relacionadas con las torres de Hanói de un nivel un poco más avanzado en matemáticas, ¿vale? Porque esta fórmula pues tiene unos procesos para encontrarla, que es por medio de la recursividad, ¿vale? Básicamente uno lo hace usando lo que les decía ya. Para resolver un problema de n discos, lo resolvemos dos veces el problema de n-1 discos y le agregamos el movimiento del más grande. Así es que sale esa fórmula. Pero por ahora podemos suponer o podemos aceptar que va a funcionar, ¿vale? Bueno, muy chévere y toda la cantidad de movimiento, la cantidad mínima, lo sabemos, pero ahora lo importante es resolver el problema. Les voy a enseñar cómo resolver el problema. Y si les gusta, les voy a colocar un reto. Resolvámoslo entonces para 5 discos. Dice ahí que necesitamos 31 movimientos. Yo ya lo hice al inicio, pero ahora lo voy a explicar. ¿Cómo resolver el problema para 5 discos? 1, 2, 3, 4 y 5 discos. Necesitaremos 31 movimientos. Lo puedo hacer en 32, 33, 50, 100 movimientos, pero voy a hacerlo en 31. ¿Vale? Bueno, la clave es esta. Si ustedes tienen una cantidad impar de discos, como en este caso, 5 es un impar, el primer movimiento debe ser a la torre en la que deseamos colocar los discos al final, es decir, esta. Ese es el primer movimiento. Si es una cantidad par de discos, como en este caso 4, el primer movimiento debe ser a la torre contraria a donde debemos colocarlos. Es decir, yo los quiero llevar finalmente acá a esta torre, pues comienzo acá. Repito, cantidad impar a donde deseamos colocarlos, cantidad par a la que no deseamos colocarlos, o a la contraria a donde deseamos colocarlos. Entonces, para resolverlo con 5 discos, comenzamos con, este movimiento, a donde los quiero colocar, es un número impar. Y luego continuamos, por obvia razón, este paso es obvio, y luego devolvemos este para aquí. Este movimiento va para allá, este para acá, acá y acá. ¿Por qué lo hice tan rápido? Porque acabo de resolver el problema de 3 discos. Y yo les dije que ese debían practicarlo una y otra vez hasta hacerlo muy rápido. Acabo de resolver un problema de 3 discos en un momento. Bien, siguiente, mover este aquí. Y luego, adivinen qué debemos hacer con esos 3 discos. Ponerlos aquí. Una cantidad impar de discos, 3 discos. Y les dije que el primer movimiento debe ser, para una cantidad impar, a donde debemos ir. Es decir, aquí. Y vuelvo a resolver rápido el problema de 3 discos. Listo. Ahora, tenemos una cantidad par de movimientos, ¿vale? Y debemos colocarlo acá. Comenzamos a la casilla que no debemos ir. Comenzamos acá. Y luego usamos la lógica para empezar a resolver. Este para aquí, este y este. El mismo problema de 3 discos. Viene para acá y finalmente ponemos esos 3 discos allá. Cantidad impar, comenzamos a donde debo ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si no los contaron, fueron 31 movimientos. ¿Vale? Bueno, la tarea es la siguiente. El reto es el siguiente. Ustedes van a empezar a practicar con más discos. Después de que hayan practicado con 3, 4 y 5 discos, les sugiero primero que sean expertos resolviéndolo con 3, 4 y 5 discos, para comenzar con los otros. Por ejemplo, este lo deben hacer muchas veces para ganar esa memoria que se necesita para resolver el problema. Y luego lo pueden hacer con más discos, ¿vale? Porque, como les decía, para resolver un problema, por ejemplo, con 6 discos, necesitarán resolver 2 veces el problema con 5 discos, ¿vale? ¿Quieren que lo resuelva? Se los dejo para el próximo video. Es más, para el próximo video comenzaré resolviendo el problema con 8 discos. Pero ustedes me van a mostrar qué tanto han avanzado resolviendo grabándose ustedes para 6
7 o más discos y enviándome el video a mi correo, que voy a dejarlo ahí en la sección de comentarios, el correo de Math Challenge. Y ustedes me lo pueden colocar ahí y yo luego los comentaré en el próximo video, ¿vale? Juan ha resuelto el problema y lo hizo con tantos movimientos y es de tal colegio y... ¿vale? Para que salgan referenciados ahí en el próximo video. ¿Lo pueden hacer? Yo sé que sí, pero necesitan practicar. Bueno, les quiero presentar una página en la que lo pueden hacer, porque, bueno, ¿dónde podemos jugar? Pueden jugar en esta página que voy a dejar, uterra.com, Juegos Torre Hanoi, lo voy a dejar ahí en la sección de comentarios. Es sencillo, es una página sencilla, no tiene gran cantidad de gráficos, pero es muy práctica. Aquí pueden elegir la cantidad de movimientos, de discos, perdón, y, por ejemplo, para 5 les dirá la cantidad mínima de movimientos, 31, ¿vale? Y aquí les va haciendo el conteo de sus movimientos. Para el caso de 8 discos, por ejemplo, 255 movimientos, ya es una cantidad considerable, ¿vale? Es fácil de manipular y entonces queda sino practicar. Bueno, ¿esto qué nos aporta para la solución de problemas? Nos ayuda a ser más organizados, nos ayuda a controlar un poco más nuestros movimientos, no a mover sencillamente porque se puede mover, sino porque debemos moverlo, ¿cierto? Y a planificar mejor. Practiquen, espero sus videos, ahí les dejo el correo y nos vemos el próximo miércoles con otro video. Miércoles 7 de la noche nos vemos. Chao.